y una forma final determinada. ¿Qué es lo que está fabricando acá el hombre? Ahora es una herramienta de trabajo. Acá la calentamos un poquito más para mejorar las condiciones de deformación en caliente. Las deformaciones se pueden hacer, va a depender del tipo de material, ya sea en caliente o en frío. Bueno, en este caso obviamente es en caliente y siempre obviamente en estado sólido, ¿no? Profe, recién en el laminado lo que el líquido que había era lubricante o era Es un agua. lubricante que se coloca. Tiene varios objetivos. Bueno, acá está el estampado, que es el típico proceso para fabricar las preformas en la industria automotriz. Entonces entra una chapa que normalmente es de un acero dual, y se van obteniendo las distintas formas que se pueden obtener en la fabricación de un vehículo. Normalmente es una presión hidráulica y bueno, esas partes después se van uniendo de distintas maneras, por soldadura o por remachado, depende de las partes. Este es el doblado, típico. Acá tenemos el trefilado, que consiste en obtener alambres, digamos. Pasan por una matriz también, en donde se reduce drásticamente la sección de ese material. Este es un alambre. Y van a ver la máquina. Acá está la matriz, acá también hay mucha lubricación, como se puede ver. Entonces la máquina lo va tirando, ¿ves? Lo agarra y lo va tirando, y de esa manera un metro de largo y 10 centímetros son, digamos, llevados a varios kilómetros de distancia. Bueno, este es el embutido. Fíjense que hacemos una deformación importante, sin que haya ruptura, obviamente. Y bueno, este es un proceso de fundido, que ya un poquito hemos visto en alguna clase anterior, en donde el material ingresa en un molde permanente, se enfría el material y ya en estado sólido pueden tocar. Bueno, esto no lo vamos a ver porque tiene que ver con la parte económica del acuñado, que no interesa tanto para la parte del material, de esta parte del material. Bueno, este video que nosotros hemos visto ya nos da idea de que todos estos procesos que hemos visto tienen que ver fundamentalmente con las propiedades mecánicas que presentan los materiales. Y en esta primera parte nosotros vamos a ver que estas propiedades las podemos desarrollar mediante diferentes tipos de ensayos. Básicamente en esta primera parte vamos a ver los ensayos destructivos. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Se ve. Bueno, no está pantalla completa, pero sí se ve. Lo que pasa es que si pongo pantalla completa no pasa, no sé por qué. ¿Pasa? No. Okay. Entonces vamos a ver acá pantalla. A ver, pone y yo te digo si pasa, porque a mí el otro día, por ejemplo, me pasaba. No sé si era casualidad. A ver, ponemos pantalla completa. ¿Ya? ¿Ahí se ve? No se la ve completa tampoco. Se la ve un poco más grande, pero no está completa. Bueno. No sé por qué. Bueno. ¿Ahí se ve? No, ahí la sacaste, me parece. Ahí no se ve nada. No. Salió la presentación directamente. Bueno, ya la volvemos a poner. Sí. Bueno, entonces,
Lo que podemos entonces ver es que las propiedades de los materiales las podemos clasificar desde varias formas. Nosotros nos vamos a centrar desde el punto de vista de lo que interesa para este curso en lo que son las propiedades de tipo mecánicas y propiedades de tipos tecnológicas, pero aún así también no podemos dejar de mencionar que existen otros tipos de propiedades, como ser propiedades sensoriales que tienen que ver con las propiedades organolépticas que tienen los materiales, como ser el color, la textura, el brillo, etcétera, etcétera, que hoy para el mercado consumidor son bastante empleadas ese tipo de propiedades. También tenemos otro tipo de propiedades físico-químicas, algunas de ellas ya las hemos visto nosotros en un tema anterior, pero tiene que ver con las características de translucidez o transparencia, la oxidación o resistencia a la oxidación y propiedades que tienen que ver con sus propiedades eléctricas, propiedades ópticas o propiedades de tipo térmicas. También hoy se hablan de propiedades de tipo ecológicas que están directamente vinculadas con la toxicidad que pueden presentar los materiales y así también con la reciclabilidad de los materiales. Hoy este es un punto que está prestando suma atención, sobre todo en los países desarrollados, ya que el problema es sobre todo en particular con la cantidad de volumen que se genera como residuo de los materiales plásticos, están planteando obviamente de hacer una fuerte reciclabilidad de estos materiales para minimizar obviamente tanto el impacto medioambiental como la utilización de este tipo de recursos. Tengan en cuenta que los plásticos tienen como fuente primaria hoy de fabricación materiales que no son renovables, normalmente derivan de la industria del petróleo y bueno, como sabemos todo esto está hoy en un principio de etapa de extinción del recurso, por lo tanto tratamos de alargar un poco el tiempo de vida útil de estos materiales y hoy también se centra mucho en la parte de biodegradabilidad, ya que normalmente si estos materiales van a alojarse como un residuo, tiene que haber una oportunidad en poco tiempo de que estos materiales puedan ser degradados de manera tal también de minimizar el impacto sobre los ecosistemas que presentan estos materiales. En particular, nosotros vemos que las propiedades mecánicas, de acuerdo a lo que vimos en el video, que nos vamos a interesar analizar, entre las principales son la dureza, la tenacidad de los materiales, cuáles son los límites elásticos y plásticos que estaban claramente determinados en el video, que ahí sí nos interesa saber conocer que el material se deforme plásticamente, sí, una deformación permanente, pero obviamente que no se fisure de manera tal de conseguir una pieza que pueda ser utilizada como tal. Bueno, todas estas propiedades mecánicas, sumadas a las propiedades tecnológicas como ser ductilidad, maleabilidad, fusibilidad y posibilidad de ser, punzonado el material, nos van a permitir saber cuáles son las variables de deformabilidad que tienen este tipo de materiales. Particularmente todo lo que estamos analizando ahora está muy dirigido hacia los materiales de tipo metálicos. Dentro de los criterios de selección que tenemos para un material en general, vamos a ver que tenemos que primeramente analizar cuál es el medio en el cual se desempeña el trabajo, y en el medio de trabajo nosotros vamos a tener distintas variables como ser temperatura, qué tipo de fluido es el que en el cual va a trabajar el material, si hay acción de radiación ionizante o radiación electromagnética, y cualquier otro tipo de característica que nosotros podamos identificar dentro de las variables de trabajo del material, nos va a permitir acotar y
tener una mejor decisión de selección del material. No es menor tampoco el tema de que los materiales tienen que, una vez que uno los compra como productos intermedios, ya sean láminas, perfiles o cualquier otro tipo de forma que ustedes se encuentren, van a tener que normalmente darle alguna forma, van a tener que unirlos de alguna manera, ya sea con soldadura, con abulonado o con remachado, etcétera, etcétera, o van a tener que generar algún tipo de modificación por algún tipo con algún tipo de herramienta particular, o sea que tiene que tener una buena maquinabilidad, y posteriormente tenemos que tener la posibilidad de realizar tratamientos térmicos para cambiar las características de las propiedades mecánicas, y estos tratamientos térmicos los podemos hacer ya sea en forma másica, o sea en volumen, o en forma de tratamiento superficial, que puede ser solamente térmicos o pueden ser realmente termoquímicos, modificando la matriz química que tiene el material. La economía es otro de los aspectos muy importantes que se tiene que tener en cuenta, ya que la selección de los distintos materiales implica un costo asociado, un precio asociado a los materiales, y en Argentina tenemos un gran problema y una gran dificultad en el área de los materiales, de que salvo los materiales convencionales, si uno va a buscar un material con ciertas características particulares, es muy difícil de poder conseguirlo en plaza, y normalmente se suele tener que importar este tipo de productos que no son, digamos, comunes. Posteriormente tenemos también un costo que tiene que ver con la puesta en obra del material, el costo, digamos, sobre todo asociado al costo de mano de obra, y también si tenemos materiales especiales, tenemos que generar normalmente un costo que tiene que ver con la capacitación del personal para que pueda manejar distintos tipos de materiales. ¿A dónde apunta todo este último punto? Por ejemplo, hoy tenemos todo lo que es la parte de conectividad por Internet, se está realizando a través de fibra óptica. Bueno, las fibras ópticas son fibras extremadamente pequeñas, en donde la conexión perfecta entre dos tramos de fibra óptica es lo que va a dar la calidad, digamos, del ensamble que se realice. Esto es toda una especialización que hay que dar, obviamente, para poder realizar este tipo de unión, digamos, de la fibra óptica, con lo cual implica un costo de formación de personal que puede ser importante. Pero lo que a nosotros más nos interesa en esta parte del curso es cómo son las propiedades mecánicas de los materiales. Es decir, ustedes seguramente se recuerdan cuando hicieron la materia resistencia a los materiales. Entonces ustedes tenían, en ese caso, hacían el análisis de las solicitaciones a la cual estaba sometido un determinado material, y posteriormente con el módulo resistente del material determinaban un valor de esfuerzo que podía, digamos, de esfuerzo resultante que tenían en ese material, y lo comparaban con algún valor admisible, ¿verdad? Con ese valor admisible, ese esfuerzo admisible estaba dado por alguna propiedad que se midió en forma muy estadística y dividido un coeficiente de seguridad. Y de esa manera, ustedes decían, el material que estoy utilizando para estas condiciones de solicitación es decir, va a perfectamente cumplir las condiciones de servicio o no va a cumplir con las condiciones de servicio. Entonces es absolutamente importante que nosotros conozcamos variables que son características del material que hacen las propiedades mecánicas, como por ejemplo cuál es la máxima carga de la ruptura del material, cuál es el valor del sigma elástico que presentan, el módulo de elasticidad longitudinal,
cuál es la resistencia a la fatiga o la resistencia a los choques, por ejemplo, que puede tener ese tipo de material. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces los ensayos de resistencia mecánica de los materiales son muchísimos los que hay. Nosotros en el curso vamos básicamente a ver los ensayos de tracción, de dureza de impacto, de fluencia y de fatiga. ¿Y cuál es el objetivo que tienen de realizar estos ensayos bajo ciertas condiciones normalizadas o estandarizadas? Y bueno, para que yo pueda comparar, reproducir o verificar un determinado ensayo, lo tendré que hacer en condiciones en las cuales estén acotados o perfectamente normalizados. Y nosotros acá tenemos un cuadrito de organismos que se dedican a emitir normas, como ser la STM. ¿Qué significa STM? Ustedes deben haber visto en varias materias alguna norma STM, alguna norma DIN, alguna norma ISO o alguna norma BSI. Bueno, esta es la Sociedad Americana para el Testeo de los Materiales, significa STM, que son las siglas en inglés. Bueno, la Sociedad Americana de Ingeniería, el Instituto Americano de Concreto, el Instituto Americano del Petróleo, las normas DIN, que son las normas alemanas, las normas españolas unificadas, las normas, la Asociación Francesa de Normalización, las normas británicas, las normas unificadas italianas y la ISO, que ustedes obviamente la van a ver, la han visto seguramente en varias. Pero bueno, concentrando más a lo que es nuestro espectro geopolítico, tenemos nosotros a los vecinos con sus normas brasileras, también las normas uruguayas, pero nosotros, ¿cuáles son las normas que tenemos y las que rigen en Argentina? Son las normas IRAM, que es, cuya sigla significa Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. Bueno, estas son las normas a las cuales ustedes van a tener que acudir, sea cual fuera siempre el trabajo que estén realizando, y van a tener que ver cuál es la norma que referencia la actividad que ustedes tienen que hacer. Si van a tener que hacer un ensayo de materiales y si van a hacer un ensayo particularmente, por ejemplo, de tracción, tendrán que ver cuál es la norma IRAM, que es la que corresponde, y en la norma le van a dar absolutamente toda la receta de cómo se tiene que realizar el ensayo, y van a estar también incluido en la norma cómo son las características de la probeta e inclusive cómo se tiene que interpretar el resultado del ensayo. Bueno, o sea que en definitiva todo lo que viene en esta parte del curso está completamente normalizado, y los ensayos dentro de la normalización característica lo podemos clasificar según en la forma en que se aplica la carga, en estáticos, es decir, estático significa que hay una aplicación gradual y lenta de la carga, y acá tenemos, por ejemplo, los típicos ensayos que son los de tracción, los de compresión, los de flexión y los de corte. No es necesario que yo les explique cómo son cada uno de estos ensayos, ustedes se darán dando cuenta que cómo es la solicitación, si la solicitación es axial. Por ejemplo, nos imaginamos una barra, la solicitación es axial, tenemos los ensayos de tracción y de compresión, depende cómo yo aplique la fuerza. De flexión, el caso típico normalmente de una barra que está simplemente apoyada y aplicamos algún esfuerzo en el centro de la barra. Y bueno, y los esfuerzos de cortes, que bueno, ustedes ya vieron cómo se producen en resistencia a los materiales. Este tipo de ensayos estáticos, como lo he mencionado anteriormente, ustedes tienen una aplicación lenta y gradual de la carga. Por otro lado, es completamente diferente el comportamiento de ese mismo material si yo aplico una carga
de manera instantánea. Una carga que normalmente estaría comprendida dentro de una función delta Dirac. Delta Dirac es una carga que pasa de 0 a máximo valor en un instante muy breve del tiempo. En este caso tenemos los ensayos dinámicos de choque. Caso típico es ensayo de flexión, de tracción y de torsión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de hacer ensayos de larga duración o de ensayos que son necesarios, digamos, realizarlos durante un tiempo relativamente largo, y dentro de esos ensayos tenemos los ensayos de fatiga, en donde hay una aplicación alternante de cargas en el tiempo, y tenemos los ensayos de fluencia, desgarramiento lento o ensayos de creep, que se denominan también, que normalmente se realizan en ensayos de tipo de tracción. Bueno, algunas de las propiedades que tienen que ver con el video que le acabo de mostrar. Por ejemplo, definimos la ductilidad como la capacidad que tiene, o la propiedad mecánica que tiene un determinado metal o lesión metálica para sufrir deformaciones plásticas sin romperse cuando son sometidos a una solicitación de tracción, como es el caso del trefilado. Si recuerdan el video que acabamos de ver, cuando se somete, digamos, ese alambrón inicialmente de unas determinadas dimensiones, se hace pasar por una boquilla que disminuye drásticamente la sección del mismo y se va estirando, y bueno, un alambrón, digamos, que pueden ser de unos pocos metros inicialmente, podemos generar un alambre de una sección mucho más pequeña de varios kilómetros. Después tenemos el caso de la maleabilidad, que es la capacidad de un metal o una lesión metálica para soportar deformaciones sin rotura cuando se somete a una solicitación de compresión. El caso típico de la forja o inclusive también el laminado. Y la tenacidad, hablamos de tenacidad cuando tenemos un material metálico o lesión que es capaz de resistir doblez de manera muy importante y sin que se produzca obviamente ningún tipo de fisura en el material. También existen otros tipos de propiedades, como ser dureza, que tiene que ver con la resistencia que presenta el material a ser penetrado o rayado por otro material más duro obviamente que el material que se está ensayando, o fragilidad, que es una propiedad que tienen los materiales de romperse cuando la fuerza que actúa sobre el mismo puede ser muy pequeño, o sea, no tiene normalmente deformación plástica este tipo de material, o resiliencia, que es la propiedad que mide el material de poder resistir cargas instantáneas o de impacto. Bueno, todos estos son definiciones que hacen al video que acabamos nosotros de ver. Por ejemplo, en este caso, que este es justamente el trefilado, que acabamos de ver para producir alambres. Este caso que sería el segundo punto de lo que acabamos de ver, que sería... Eso es maleabilidad, ¿no? Maleabilidad, o sea, mediante la deformación podemos conseguir productos, digamos, como lo que estamos viendo en la imagen. Y el último tiene que ver con la tenacidad. Grandes deformaciones me generan productos sin rotura, por supuesto, ¿no? Bueno, como podrán ver, ese video nos ha aclarado bastante ya qué tipo de materiales son los que tenemos que utilizar para conseguir distintos tipos de productos. Según la propiedad mecánica que tiene el material, yo podré obtener
distintos tipos de productos y hoy con la ciencia de los materiales que nos permiten definir desde cómo es su estado de la microestructura, podemos obtener realmente productos acorde a las necesidades que tengamos. Este simple proceso que vimos en el video, en la conformación, por ejemplo, de una parte del automóvil, no es solamente la deformación y obtenemos ya el producto listo, sino que ese producto además tiene características particulares porque tiene que tener bastante resistencia y el menor peso que posible, porque hoy habíamos dicho en algún momento dado de que la forma en cómo nosotros podemos disminuir el consumo energético es alivianando lo máximo que se puede el vehículo. Bueno, el primer ensayo que nosotros vamos a ver, y es quizás uno de los ensayos más importantes, que es el ensayo de tracción, ya que es un ensayo que permite obtener muchísimas variables tecnológicas a partir del mismo. No es otra cosa que colocar una probeta estandarizada del material que queremos analizar en una máquina que va a aplicar gradualmente un esfuerzo axial de tracción sobre la misma. Bueno, ustedes tienen la suerte de contar en el laboratorio y de hecho van a hacer el ensayo con esta máquina, que es una máquina de ensayo universal computarizada, en donde acá tenemos las mordazas, acá tenemos la celda de carga que nos va a ir dando en cada instante cuál es la fuerza que se está aplicando sobre el material, y acá tenemos, como pueden ver, un extensómetro que es externo y un extensómetro en una imagen más centrada que es un extensómetro local que se coloca, que traduce la deformación en un impulso eléctrico de manera tal de que nosotros en cada instante podamos obtener cuál es la deformación la deformación unitaria que se va estableciendo conforme vamos aplicando la carga. Cuando nosotros usamos un extensómetro local como este, que está acá, que lo que hace es traducir, como ya lo dije, una deformación en un impulso eléctrico, la rotura de la probeta tiene que necesariamente caer dentro de los límites del extensómetro. Si cae fuera, si supongamos que la rotura cae acá, el ensayo no es válido y hay que repetirlo de manera tal que caiga la ruptura dentro de esta longitud que tenemos aquí del extensómetro. Bueno, las probetas son totalmente estandarizadas y si nos fijamos, esta es una probeta de sección circular que tiene una zona que se denomina donde está el entallado, el escote, ¿sí? Para que la ruptura caiga dentro de esta región, o puede también ser una probeta de sección de tipo rectangular. Esta es la que vamos a utilizar nosotros en el laboratorio. Y fíjense, las normas IRAM, las 102, son las que establecen cuáles son todas las dimensiones de la probeta, e inclusive, que no se puede ver no sé si pueden ver acá, hay unos triangulitos invertidos. ¿Se observa? Bueno, entonces eso significa cuál es el grado de terminación que tiene que tener la pieza, que tiene que ver con el pulido de la misma. Tengan en cuenta que este tipo de ensayos están fuertemente influenciados por las características de terminación superficial que tienen la pieza. Si tienen una terminación que no es muy adecuada, bueno, va a haber gradientes de concentración de tensiones en esas partes que van a propagar con fisuras y en definitiva la norma
digamos, el análisis que dice la norma sobre las variables, de los resultados de las variables, puede ser un poquito, digamos, falso respecto de lo que tenemos. Fíjense acá, nosotros tenemos las normas IRAM nuestras, las STM, las francesas y la española, y las DIN. ¿Cuál es la norma que más se aproxima a las características de las normas IRAM? Bueno, como pueden ver, prácticamente las normas IRAM es una copia de las normas DIN, y hay que decir que las normas IRAM hasta hace unos años era básicamente, digamos, no era generadora de normativa básicamente, sino que tomaba alguna norma, y normalmente en este caso va a tomar la norma DIN, y lo que va a hacer es tomarla como norma IRAM tal número, pero básicamente es una copia de la norma DIN. Bueno, entonces lo que yo obtengo de este estudio de un diagrama de máquina, de un ensayo de tracción, tengo una deformación unitaria epsilon, que es delta de L sobre L0, y un esfuerzo sigma, que es igual a fuerza por unidad de área. Epsilon es adimensional, y sigma normalmente en sistemas internacionales de medida está dado en megapascales o pascales en definitiva. El solo gráfico de un diagrama de tracción nos permite rápidamente decir a primera vista de qué tipo de material nosotros estamos ensayando. Por ejemplo, en el primer caso vemos que el último punto, acá se rompió ya la probeta, ¿no? Acá se rompe la probeta y acá se rompió la probeta. Es decir, llegamos hasta el último punto de ruptura de la probeta. Porque si no, yo podría mostrar este diagrama y le puedo decir que es una parte de este diagrama, por ejemplo. Entonces, este es un material típicamente frágil, en donde la ruptura se realiza dentro de un dominio netamente elástico, es decir, dentro de donde se cumple la ley de Hooke. La ley de Hooke, si se acuerdan de resistencia de materiales, simplemente nos dice que de acuerdo es el esfuerzo de la deformación. Es un sistema lineal, y acá fíjense, la ley de Hooke nos dice que el esfuerzo es igual a epsilon por el módulo de elasticidad, signo es epsilon por E, que es esta pendiente que tenemos acá. Un material frágil. Acá tenemos un material de tipo dúctil, fíjense. Tenemos un material que, superado el límite elástico, o límite de proporcionalidad, comienza en una zona donde hay deformaciones permanentes, pasa por un valor máximo y posteriormente colapsa. Y acá tenemos un material, por ejemplo, un acero, un SAE 1020, 1030, puede tener un comportamiento como este. O mejor dicho, un aluminio, un cobre, puede tener un comportamiento de este tipo. Y después tenemos un material de este tipo, en donde tiene un comportamiento viscoelástico, en donde vemos que acá hay una zona de grandes deformaciones, para poca solicitación, después hay como una especie de ganancia de resistencia del material, y finalmente colapsa acá. Bueno, este es un caso típico de cómo rompe un material, por ejemplo, polimérico. Bueno, dentro de lo que tenemos, un ensayo de tracción de un material que presenta una zona de fluencia, es decir, una zona donde prácticamente la solicitación permanece relativamente constante y hay una gran deformación. Nosotros podemos ver que en este tipo de materiales comenzamos desde cero, aplicamos la carga, hay una zona de proporcionalidad hasta el punto A,
Entre A y B comienza la deformación plástica, comienza el límite de fluencia. La fluencia aparece como un efecto serrucho, donde hay un valor promedio de fluencia, o puedo sacar un valor B máximo, un valor mínimo de fluencia. Superado este límite de fluencia, vemos que aumenta la solicitación, aumenta la deformación, hasta un punto D, donde se obtiene la máxima resistencia a la tracción, y posteriormente en un punto E, la probeta va a romper. Hay una zona, entonces, de deformación elástica, que es esta que está acá, y una zona de deformación plástica, que es toda esta zona que está acá. Hasta el punto D tenemos una zona de deformación homogénea, donde hay conservación del volumen, y a partir del punto D se produce la estricción de este tipo de materiales, es decir, hay en algún punto del escote de la probeta comienza a haber una disminución de la sección, y posteriormente, obviamente, acá tenemos la ruptura de la misma. Esto dicho, en términos de la probeta, tenemos una probeta, por ejemplo, de sección cilíndrica, en los cuales tiene una sección S0 inicial y L0, que es una longitud de calibración, que yo arbitrariamente la voy a situar justo en la mitad donde se produce la estrangulación, digamos, de la probeta, cuando la fabrico. Posteriormente, bueno, en este caso no tenemos la zona de fluencia que vimos anteriormente. Cuando se supera la deformación homogénea, que es en este punto, comienza la estricción, como se puede ver aquí, y posteriormente esa estricción va siendo cada vez mayor hasta que obviamente la probeta colapsa. En este material que no tiene una sección de fluencia, podemos también identificar el dominio de deformación elástica, el dominio de deformación plástica y el dominio de deformación homogénea, hasta donde comienza la estricción. ¿Cuáles son los análisis que yo puedo realizar de este diagrama? Es decir, yo coloqué una probeta, como en el caso anterior, en la máquina, el lanzo conforme dice la normativa, con tanta aplicación de carga o tal gradualidad, etcétera, etcétera, y yo voy a obtener una curva, si no tiene, digamos, zona de fluencia, este tipo de material, voy a tener una curva de este tipo, suponiendo que tiene, obviamente, un material plástico. Entonces yo voy a poder obtener todo lo que son el conjunto de esfuerzos, el esfuerzo proporcional, que en este caso va a ser en el punto A, ¿a qué es igual el esfuerzo proporcional? Bueno, va a ser la fuerza en el punto A dividido la sección S0, y va a estar dado en sistema internacional en megapascales. El esfuerzo de fluencia, bueno, yo acá puedo obtener un esfuerzo de fluencia que puede ser el punto B, el esfuerzo que yo tengo en este punto, o un punto promedio, o en el punto C final de fluencia, va a depender del esfuerzo que tengan. En cualquiera de los casos va a ser la fuerza dividido la sección S0, y también en megapascales. El esfuerzo estático de tracción o máxima resistencia a la tracción, que lo voy a tener en el punto D, coloco el valor de la carga, dividido S0, voy a obtener también ese valor. El alargamiento a la ruptura, que es este valor que está acá, es L último menos L0 sobre L0, nos va a dar este valor de alargamiento a la ruptura. El coeficiente de estricción, que va a estar dado como S0 menos S final sobre S0, phi. Vamos a obtener el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young, que es la pendiente acá, en este diagrama, o la pendiente esta en este diagrama, que es lo mismo, y puedo obtener también el trabajo a la ruptura del material,
que va a estar dado en cualquiera de los dos casos por toda el área del diagrama convencional o de resistencia a la tracción. Bueno, como podrán ver, hay una cantidad de información enorme que nos provee este análisis y por eso es que comenzamos analizándolo, porque quizás el estudio más completo que podemos realizar y la información que se puede obtener es mucha y extremadamente valiosa. Ahora, bueno, la primera pregunta que cabe hacer es cómo puede ser que en cualquiera de los dos casos que estamos analizando, un caso que tiene una zona de fluencia y un material que no tiene zona de fluencia, rompe a un valor menor que el de la máxima resistencia a la tracción. Bueno, la respuesta a esta pregunta es el hecho de que cuando yo realizo un diagrama convencional de máquina o de tracción, yo cargo en el software el valor de S0. Entonces, sigma es función de S0 en todo el diagrama. No está mirando la máquina que, superado el esfuerzo máximo, comienza obviamente una fricción, por lo tanto S0 no es constante, S0 es función de S instantáneo en cada punto, a partir de este punto. Por lo tanto, si nosotros analizáramos qué ocurre con la sección del material posterior a la estricción, vamos a ver que S disminuye, por lo tanto el diagrama real de carga de máquina tendría que seguir una línea como la línea de puntos. Y la probeta tendría que romper en este punto si yo obviamente analizo esa sección que va cambiando en función del avance del ensayo. Entonces, si vemos, prácticamente el diagrama real, que es el que está en línea de puntos acá, coincide prácticamente hasta la zona máxima o la zona donde comienza la fricción con el diagrama convencional. Por lo tanto, yo puedo seguir utilizando perfectamente para los datos que yo normalmente saco o determino el diagrama convencional sin necesidad de saber qué pasó con la sección en función del avance de la solicitación. Bueno, lo que ocurre dentro del periodo de la sección de deformación homogénea, hay una conservación del volumen. La sección original por la sección inicial por la longitud calibrada, en todo momento va a ser igual a S por L en cada instante. Bueno, acá puedo despejar el valor de S, que es la sección en cada momento, y veo que el esfuerzo real, es decir, la curva esta en línea punto que acabamos de ver anteriormente, va a ser la carga sobre S. Reemplazando S de esta ecuación, yo tengo que el esfuerzo real es igual a la carga sobre S0 por L sobre L0. Pero bueno, la carga sobre S0 es el sigma de tracción teórico que yo utilizo del diagrama convencional, y bueno, por L sobre L0, y entonces esto me da, reemplazando estos valores y reemplazando también la deformación unitaria, que el sigma real es igual al sigma de tracción por 1 más E, donde epsilon, es la deformación unitaria, que está dada por delta de L sobre L0. Pero también ocurre otra situación. La deformación unitaria, desde el punto de vista del diagrama convencional, lo habíamos planteado como delta de L sobre L0. De delta de L, si yo hago la
desagrupo los términos, bueno, es L sobre L0 menos 1, pero la real es la derivada de L sobre L0, y en realidad es la integral de esta ecuación, que en definitiva nos lleva a que la deformación unitaria real es igual al logaritmo neperiano de S0 o sección inicial sobre S en cada punto. Bueno, las distintas curvas que yo puedo obtener de un diagrama de esfuerzo de deformación nos da la característica obviamente de cada uno de los materiales. Un material que se deforma muy plásticamente, como ser esta aleación N155, o un material que prácticamente se deforma mucho menos, como esta aleación de níquel, como se puede ver en este punto. También a través de estos diagramas esfuerzo-deformación, y yo puedo ver cómo es el efecto que presenta un tratamiento térmico sobre un acero. El tratamiento térmico lo vamos a ver un poco más adelante. Podemos ver, por ejemplo, que si yo templo un acero al carbono, ¿qué significa templar? Rápidamente, para que ustedes entiendan un poco más este concepto, yo caliento hasta una cierta temperatura el material y lo enfrío rápidamente, que puede ser en agua a temperatura ambiente. Ese material templado presenta una curva como la que está expresada en A. Es un material que tiene un comportamiento frágil. No tiene deformación, acá se va a romper obviamente el material, acá al final, no tiene deformación plástica, rompe dentro de la eddy hook. Entonces, de lo que venimos diciendo anteriormente, ¿en qué caso la curva de ensayo de tracción convencional coincide plenamente con la curva de máquina, o con la curva real, digamos? ¿Cuándo coinciden? Bueno, en este caso los materiales frágiles, obviamente hay plena coincidencia. Si a este material que yo lo he templado, le hago un tratamiento térmico, otro tratamiento térmico complementario, como sea el caso de un revenido, es decir, yo lo templé, luego una vez que está a temperatura ambiente, ese material lo coloqué en un horno, lo llevé hasta otra temperatura diferente a la que lo he templado, más baja por supuesto, y lo dejo un cierto tiempo en el horno, después apago el horno, abro la puerta del horno, vamos a ver que el material después ensayado a temperatura ambiente me va a dar una curva como la ve. Vemos que es un material que tiene alguna deformación plástica, y posteriormente, si ese mismo material que yo lo he templado lo llevo con otro tratamiento térmico que denominamos recocido, vemos que de un material completamente frágil, curva A, pasamos a un material que presenta cierta ductilidad, como la curva de tipo C. O sea que este tipo de análisis nos permite saber realmente cómo ha sido un tratamiento térmico determinado, y si obviamente yo obtengo un material que tiene propiedades acorde a las que yo necesito. Ahora bien, fíjense, es importante conocer un periodo de fluencia de los materiales, y sí, porque es cuando el material comienza a deformarse plásticamente. Es decir, si yo supero, nos concentremos en este material, si yo supero este punto, supongamos que llegué hasta acá, ahí paro el análisis, me va a quedar una deformación permanente del material. Entonces, conocer la sección de fluencia, digamos, cuando, digamos, en dónde se produce la deformación plástica del material, es absolutamente importante. Por supuesto, para materiales que tienen o presentan cierto tipo de ductilidad. No todos los materiales presentan este tipo de comportamiento, y podemos tener, por ejemplo, como lo he mostrado yo en una imagen anterior, un material que presenta una curva de este tipo. No se observa acá que haya una sección, digamos, de fluencia del material. Entonces, lo que nosotros
utilizamos es un método para determinar el esfuerzo de fluencia convencional del 0,2%. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando yo tengo materiales que tienen una zona no definida de fluencia, nosotros tomamos un 0,2% en el diagrama de tracción, trazamos una paralela a la zona de proporcionalidad, y donde me corta la curva me va a dar el esfuerzo de fluencia convencional o del 0,2% buscado. Por ejemplo, en el caso que tenemos acá, yo tendría acá que buscar el 0,2%, subo una paralela a la zona elástica, y donde me corta voy a obtener el esfuerzo convencional de fluencia. Bueno, también yo puedo, a través de este estudio, que lo puedo hacer para cualquier tipo de material, ya sean metales o no metales, puedo saber, por ejemplo, cómo la composición, por ejemplo, de un acero al carbono, cómo en función de la cantidad de carbono que tiene ese acero que estoy ensayando, cómo me va cambiando el comportamiento del material, de un material dúctil, como tenemos, por ejemplo, para un SAE 1012, pasa a ser un material más bien frágil para un SAE 1090, o que tiene un 0,90% de carbono. Entonces, fíjense cómo cambia drásticamente la curva en función del contenido de carbono. También puedo analizar en función de la temperatura, porque yo puedo realizar el análisis de manera tal que en la cual yo termostatizo la probeta, y a distintas temperaturas, fíjense, por ejemplo, en este caso es un material polimérico, cómo a distintas temperaturas va cambiando el comportamiento, y llega a un punto tal como, por ejemplo, esta curva a menos 25 grados, que tiene un comportamiento completamente frágil en el material. O sea, pasamos de un comportamiento dúctil, como en estos casos, a un comportamiento más frágil. Por lo tanto, esto me permite a mí identificar dónde está la transición dúctil-frágil para cualquier tipo de material, en definitiva, que pueda presentar una transición en función de la temperatura. Bueno, acá tenemos el caso de un ensayo de tracción de un monocristal, en donde al ser un monocristal, bueno, van a estar estos planos de deslizamiento. ¿Qué plano es este? Este es un sistema HCP. ¿Qué plano es? ¿Se acuerdan? Bueno, este es un plano de deslizamiento a partir del cual se van a producir las deformaciones plásticas, y lo que vamos a tener, en vez de tener en este caso, al ser un monocristal, no vamos a tener una estricción en este caso, sino que va a aparecer como una especie de, para hacer una analogía, como un salame fileteado, digamos, en el ángulo, digamos, del deslizamiento de estos planos. Bueno, la norma permite el cambio de cuando ocurre la transición del dominio elástico al dominio plástico, es decir, desde donde son las deformaciones reversibles a donde son las deformaciones irreversibles, cambiar la velocidad de aplicación del esfuerzo, debido a que si no estaríamos mucho tiempo durante el dominio plástico hasta que se finalice el ensayo. O sea, la norma permite este tipo de cambio. Cada norma obviamente da su rango correspondiente. Bueno, habíamos visto cómo era la ruptura de un material monocristalino anteriormente. En el caso de los materiales policristalinos podemos tener características de acuerdo a cómo sea este material.
Si el material es frágil, va a romper en el dominio netamente elástico, no va a haber ningún tipo de deformación ni de concentración de tensiones, particularmente como las que ocurren en la fricción, como es en un caso de un material dúctil. Acá vemos, hay una fricción y después una típica ruptura de copa y cono, como se puede ver acá, y si el material es muy, muy dúctil, vamos a ver que puede llegar a romper en un punto. ¿Cuál sería el coeficiente de fricción en un material como este tipo? Supongamos que es 0, el S final. ¿A cuánto sería? ¿Cuál sería el valor del coeficiente de fricción? O sea, ese final es 0. ¿A 1? 1, perfecto. Siempre era una pregunta de parcial, ahora ya no la podemos hacer. Bueno, listo. Bien, sí, igual a 1. Bueno, entonces cuando tenemos una fractura en materiales que son dúctiles, comienza en la zona de fricción, donde se termina la deformación de tipo homogénea, comienzan a producirse obviamente acá las grietas, la propagación de la grieta y después la típica fractura de cono y copa, cono y embudo que tenemos acá, que hemos visualizado anteriormente. Una micrografía nos permite ver cómo es, la fisuración, cómo progresa la fisuración en un material de este tipo. Y acá tenemos una probeta con la fractura característica de un material que es de tipo policristalino. Acá hay muchas consideraciones que tenemos que hacer, y es que, por ejemplo, una probeta, si el material es extremadamente duro, es factible de que exista un deslizamiento entre la mordaza. Acá iría la mordaza, esta es una pieza que está separada, pero si vamos a una probeta, a ver si tenemos por acá, si el material es muy duro, la norma permite que la probeta sea roscada, de manera tal de que las mordazas llevan un sistema de tuerca para encastre, de manera tal de impedir el deslizamiento de la mordaza en estos puntos, lo cual se traduciría en una información falsa en este tipo de materiales. Bueno, ¿alguna pregunta de estos primeros estudios de ensayos a fracción? Ninguna, perfecto. Bueno, pasamos al otro ensayo que tenemos, es el ensayo de dureza. Y la primera pregunta que nos podemos hacer: ¿para qué nos interesa medir la dureza en un material? Bueno, existen infinitas cantidades de posibilidades de aplicación, pero entre las más utilizadas está la de evaluar cuál es la efectividad de un tratamiento térmico o termoquímico, para evaluar, por ejemplo, cómo es la resistencia al desgaste de un material que va a estar trabajando, por ejemplo, en fricción, para poder evaluar cuál es la factibilidad de ser maquinado un determinado material. Si tengo un material que es muy duro, va a ser muy difícil poder someterlo a una maquinabilidad. Es decir, por ejemplo, desbastarlo en un torno para obtener algún tipo de superficie de revolución cilíndrica o cónica, implica obviamente que la herramienta que yo tengo que utilizar tiene que ser obviamente mucho más dura para que pueda desprender la viruta del material. Entonces, muchas veces yo puedo cambiar la dureza, procesar el material y después, por algún otro tratamiento térmico, volver a darle la dureza original del material. De esa manera, para mí sería mucho más fácil poder realizar, digamos, el trabajo. Y de una manera muy, muy,
digamos, con mucho cuidado para tomar, es mediante un análisis de dureza, yo puedo tener una predicción de cuál es la resistencia a la tracción que puede tener ese material. ¿Por qué decimos una idea y es una idea bastante, digamos, que hay que tomarlo con pinza? Porque esto depende mucho de los fabricantes de los materiales, que para ciertos tipos de materiales, con hacer el ensayo de dureza, hay una tablita que me dice, bueno, este material que tiene tal dureza tiene tal resistencia máxima a la tracción. No es una generalidad, normalmente es una particularidad que ciertos fabricantes dan para ciertos tipos de material, especialmente para aceros con ciertos tipos de aleaciones. Bueno, dentro del ensayo de dureza, donde ya tenemos una primera idea, un material va a ser más duro si es rayado o penetrado por otro material. La primera escala que tenemos es una escala de tipo mineralógica, o escala de Mohs, en donde el material menos duro dentro de esta escala es el talco y el material más duro es el diamante, con un valor de 10. Entonces, el diamante va a tener una idea, el diamante va a rayar al corindón, el corindón al topacio, el topacio al cuarzo, por supuesto, todo esto en cadena, al feldespato y así sucesivamente. Y esto tiene, obviamente, una escala comparativa respecto de las escalas que nosotros utilizamos desde el punto de vista de ingeniería, que son las escalas de Brinell, de Knopp, de Vickers, de Rockwell, principalmente, que son las que nosotros vamos a analizar desde el punto de vista de la ingeniería, porque las durezas mineralógicas son durezas que son básicamente cualitativas, mientras que nosotros necesitamos para la ingeniería utilizar durezas que sean más de tipo cuantitativo. Bueno, los métodos que para medir durezas son de distinta naturaleza. Tenemos los ensayos estáticos de penetración, como será el método de Brinell, Rockwell, Vickers o Knopp, e inclusive alguna dureza para medir madera, como ser dureza Hanka o dureza de Monell. También existen otros tipos de métodos para medir dureza, como ser los ensayos de rebote, como ser el método de Shor o el método de Lieb. En el ensayo de rebote significa básicamente ver en función de cómo son las características eléctricas del material, que tiene que ver con su dureza, hacer rebotar algún tipo de penetrador, digamos, y de acuerdo a la altura que alcanzan podemos ver que existe una correlación con la dureza del mismo. Bueno, el método Lieb, que es lo que vamos a utilizar en el laboratorio, es un método que obviamente es un método ya que está elaborado no tan mecánico, sino más bien desde el punto de vista eléctrico, que nos permite traducir esa velocidad con la cual impacta un percutor en una escala de dureza. Y después tenemos métodos de rayado, el método de Beerbohm, que era uno de los primeros que se utilizaban, que también son métodos de tipo cualitativos, como así también ensayos de abrasión o de erosión, que son métodos de tipo cualitativo. Nosotros nos vamos a centrar solamente en estos y eventualmente en la dureza Lieb para este curso. Bueno, la dureza Brinell básicamente es un ensayo que consiste en utilizar un penetrador de una dureza obviamente muy superior a la del material que vamos a ensayar. El penetrador es una esfera sobre la cual se aplica una determinada carga. Al ser el material a ensayar mucho menos duro, producto de este esfuerzo que yo he aplicado, voy a obtener una impronta que va a ser un casquete semiesférico como impronta, y la dureza va a estar expresada como la carga sobre la superficie de ese casquete esférico. Se va a expresar como H, que viene de hardness en inglés, y sub B, que es B mayúscula por la dureza Brinell.
Entonces, tenemos que la carga va a ser P y la superficie del casquete esférico va a venir dado por la ecuación, pi por D, diámetro de la bolilla, y por H, siendo H la flecha de ese casquete esférico. Entonces, la primera pregunta, es decir, H viene a ser este valor, que es la bolilla, D es el diámetro de la bolilla, D minúscula es el diámetro de la impronta del casquete esférico, y H vendría a ser esta flecha, esta profundidad. Entonces, la primera pregunta es, si estamos hablando aproximadamente que D puede tener valores que pueden ser de unos 2 milímetros en un ensayo cotidiano a 1 milímetro, este valor es mucho más pequeño que eso. ¿Es difícil o es simple medir H? Bueno, ustedes podrían decir sí, con un palpador puede ser simple, y todo va a depender de la rugosidad que tenga el material o las deformaciones plásticas que yo pueda tener al haber hecho esta deformación con esta bolilla, con lo cual se traduce que es bastante impreciso medir el valor de la flecha. Por lo tanto, nosotros a través de una ecuación, o sea, es simplemente una relación geométrica que ustedes pueden fácilmente sacarla, podemos poner la expresión en términos del diámetro de la bolilla, que va a ser dato, y en el diámetro de la impronta, que es lo que ustedes básicamente van a medir, y de esa manera obtenemos el valor de dureza Brinell. Bueno, va a estar expresado en unidades de fuerza por unidad de área o kilogramos por milímetro cuadrado. Profe, nos dice... Hola. Sí. Una pregunta rápida. ¿Ese ensayo es rápido o es despacio? ¿Se va aplicando rápido o despacio? No, se aplica gradualmente la carga. Si hay unos segundos para aplicar desde cero hasta la carga máxima aplicada. Posteriormente se deja un periodo de resistencia a la carga máxima es aplicada y posteriormente se descarga. Está bien la pregunta porque la norma fija cuáles son las instancias de carga, tiempo de mantenimiento de la carga y descarga del material. Y yo tengo que lograr que durante ese proceso se produzcan todas las deformaciones plásticas en el material, para evitar que esté teniendo una medida errónea, ¿verdad? Entonces, hay un proceso, ustedes van a hacer de todas formas un laboratorio en donde van a poder visualizar cuál es, cómo es el evento. Ahora bien, hay una ley de homología que nos dice que si yo utilizo cargas diferentes y diámetro de bolilla diferente, el resultado me da lo mismo. Si ustedes hacen un HB1 que te igual a un HB2 donde cambian carga y bolilla, ustedes van a tener que analizar que se llega a una ley de homología donde la carga sobre el diámetro del penetrador o del indentador al cuadrado es igual a una constante, donde esa constante K depende del material y se determina experimentalmente. La norma ya nos fija, por ejemplo, para el acero, K es igual a 30. Por lo tanto, si yo utilizo una bolilla de 10 milímetros, ya puedes determinar cuál es la carga a aplicar, ¿verdad? Por otro lado, la norma nos dice que el valor del diámetro de la impronta tiene que estar comprendidos entre 0,25 del diámetro del penetrador y 0,6 del diámetro del penetrador. Esto dice la norma IRAM U500-104. Por otro lado, también existe una condición en función del espesor de la probeta que yo voy a analizar respecto del diámetro de la bolilla que yo tengo que utilizar. O sea, la norma le da absolutamente todas las condiciones para que ustedes realicen un ensayo que sea comparable, reproducible y sobre todo confiable.
Para todos los casos, las condiciones generales que fija la norma del ensayo, acá lo que podemos ver es un material y los círculos son las improntas que ha dejado o la huella que ha dejado el penetrador. Bueno, la superficie de la probeta tiene que estar obviamente exento de todo tipo de cuerpo extraño. Normalmente en material metálico usted puede encontrar pintura, grasa, óxido, etcétera, etcétera. Lo ideal es que esta superficie esté perfectamente pulida para que yo tenga un contorno perfectamente definido de la impronta D chica y yo pueda medir los diámetros de esa impronta. La probeta tiene que apoyar perfectamente sobre un soporte y la carga tiene que actuar perfectamente perpendicular a la misma. Usted imagínese, si la probeta está inclinada o la carga se aplica no en forma perfectamente perpendicular, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo sería la impronta que ustedes van a obtener? ¿Sería un casquete esférico? No. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de impronta tendríamos? Sería un casquete tipo elipsoide, ¿verdad? Si está muy inclinado, con lo cual, bueno, los valores de D no van a ser necesariamente parecidos. Y después también la norma dice que entre los centros de las distintas improntas tiene que haber como mínimo una separación de 3 veces el valor de D, y lo mismo con respecto al centro de la impronta, tiene que ser mayor que 2 veces de la distancia a los bordes. ¿Y esto con qué tiene que ver? Y bueno, cuando yo produzco una deformación plástica a través de esta impronta, en los aledaños a la impronta va a haber una deformación plástica también, con lo cual me va a generar en esa zona una zona de endurecimiento. Si yo coloco muy cercano, digamos, el otro estudio, es probable que me dé un valor falso, ya que me va a estar dando un valor de dureza producto de la deformación de la impronta que yo hice anteriormente. Y si estoy muy cercano a los bordes, normalmente también cuando yo corto una probeta para llevar a hacer un análisis de este tipo, en el corte puede haber también una deformación, que ya sea por deformación plástica, porque el corte lo puedo haber hecho, por ejemplo, por cizalla, o si el corte lo hice, por ejemplo, con un elemento de devastado, como un esmeril, por ejemplo, el calentamiento me puede generar en el borde algún tratamiento térmico particular que me va a alterar también la dureza. O sea, esto lo que trata de hacer es aislar los problemas, digamos, eventuales que pudiera tener por durezas, ya sea por deformación o por algún tratamiento térmico ocasional que yo puedo tener durante la preparación de la probeta. Bueno, esfuerzo sobre área, fuerza sobre área. Con el mismo concepto, yo aplico la dureza de Vickers y de Knopp. Cambia para estos dos casos últimos la geometría del penetrador. En la dureza de Vickers el penetrador es una pirámide de diamante de sección cuadrada, mientras que en la dureza Knopp el penetrador es una pirámide de diamante de sección rómbica. Las ecuaciones son exactamente la misma, carga sobre área. En este caso, fíjense en que las improntas van a ser ¿qué? Son 4 triángulos lo que se forman en este caso de la dureza Vickers, y la dureza Knopp exactamente lo mismo, 4 triángulos, y van a ser el área de la impronta. La ventaja además de estos últimos dos métodos de Vickers y de Knopp es que en estos dos métodos yo tengo además la posibilidad de hacer ensayos de microdureza. ¿Qué significa? Tengan en cuenta de que Brinell, estamos hablando de una esfera de 10 milímetros de diámetro. O sea, si yo analizo ese caquete esférico,
y voy ya con la idea de la microestructura, son muchos granos los que me va a estar tomando ese casquete esférico, que son los granos, estamos hablando de una dimensión micrométrica. Si yo quiero, por ejemplo, y puedo identificar granos de distintas fases, y me interesa hacer en cada uno de los granos, yo mediante el uso de un microscopio óptico, focalizo en qué grano quiero analizar, doy vuelta a la torreta, aplico el penetrador, que es muy pequeñito, obviamente, décimas de milímetro, aplico la carga y después con el mismo microscopio óptico voy a ver cómo es la impronta, cómo es la impronta, y de esa manera yo puedo tener microdureza. Ahora bien, la pregunta es, todas estas técnicas, Brinell, Vickers, Knopp, en forma macro o en forma micro, que son estas últimas dos, Vickers y Knopp, siempre necesito hacer una medida indirecta. Es decir, hago el estudio y tengo que ver cuál es el área de la impronta para poder determinar el valor de dureza. Esto obviamente para la ingeniería puede resultar un método no muy directo y no muy rápido. Sobre todo para la ingeniería mecánica aparece un nuevo concepto de medir dureza en forma directa a través del método de Rockwell. Cambia básicamente en el hecho, bueno, y acá el método de Rockwell podemos ver que tenemos distintas escalas, A, C, D, B, F, G, etcétera, en donde los penetradores pueden ser un cono de diamante o una esfera, obviamente, de un material que es el ser carburo, y cambia en el sentido de que la dureza Rockwell, lo que yo realizo es, primero tengo un penetrador que puede ser una esfera, aplico una precarga P0, que lo que hace es ajustar perfectamente el penetrador con la superficie de la muestra a ensayar. Posteriormente aplico una carga, depende del tipo de material que yo vaya a estudiar, aplico una carga P adicional, con lo cual se va a producir toda la deformación plástica en este material. Posteriormente elimino la carga aplicada, queda la carga inicial y mido cuál es el desplazamiento E final, y que me va a dar en una escala en forma directa el valor de la dureza. O sea que yo acá, con una medida directa, puedo determinar cuál es el valor de dureza. Acá hablamos de una escala que se invierte porque, por ejemplo, un material duro, tengo un material blando y un material duro. ¿Cómo sería E para un material duro? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Pequeño. Si yo tengo una escala directa, me daría un valor bajo, ¿verdad? Usted imagínese que esto está directamente vinculado a un reloj, ¿ok? Y si le da un valor bajo, va a dar un valor de dureza pequeño. Pequeño. Entonces, por eso es que yo, para evitar eso, hago lo que se llama la inversión de la escala. Si yo a eso le digo 500, un valor menos ese valor, me va a dar un valor mayor, ¿verdad? Volvemos al tema de referencia. ¿Correcto? Volvemos a un tema de referencia. A ver, pongamos que sea 1000 el valor. 1000, y supongamos que el material es duro y E es muy pequeñito, supóngase que sea 1, el valor de E. ¿Correcto? 1000 menos 1 le da 999. Bien, es un valor alto, ¿verdad? Ahora bien, supongamos que el material es muy blando y supongamos que va a ser 10 o 100, ¿ok? Penetro mucho el penetrador. Yo tengo 1000 menos 100, 900. 900, o sea que ahí está de acuerdo a la escala, ¿verdad?
Sí, profe. 999 es mayor que 900. ¿Se entiende por qué la inversión de escala? Sí, profe. Entonces es directo. O sea, eso los digo, se los cuento, porque usted en el relojito le va a dar ya directamente el valor real. ¿Correcto? Pero es porque se tiene que invertir la escala. Ventaja del método rápido. Uno directamente hace el ensayo y directamente obtiene el valor de la dureza. Mientras que en los métodos anteriores es indirecto, digamos. Porque hay que medir la superficie de la impronta para obtener ese tipo de valor. Bueno, todo lo que yo le hablé ahora está en este esquema que le expliqué. En definitiva, ustedes tienen distintas escalas de Rockwell, BS, tienen el penetrador correspondiente para que es función de la escala. La precarga siempre es la misma, 10 kilos. La carga adicional va a ser en función de la escala y en función del material que ustedes estén analizando. Y tiene también un color, obviamente, que está identificando el tipo de escala Rockwell. Entonces, de acuerdo al tipo de material que ustedes van a analizar, van al ábaco, que esto es una síntesis, pero van a la norma al ábaco y le dice, para tal material, si es fundición de hierro, utilice una escala L, por ejemplo, con una orilla de 1/4 de pulgada, una precarga siempre la misma de 10 kilos y una carga adicional de 50 kilogramos, para ese tipo de ensayo. Para todos los ensayos de dureza que hemos analizado anteriormente, las superficies de la probeta deben estar lo más propias que posible, idealmente pulidas, las caras deben ser paralelas para evitar improntas o, digamos, falsos resultados. El espesor es adecuado y está dado por norma en función del espesor. Es el tipo de penetrador que yo voy a tener. Y la pregunta ¿es factible hacer sobre superficies que no sean planas? Sí, siempre y cuando tenga un determinado radio, como mínimo. La carga a aplicar debe ser perfectamente perpendicular a la probeta, se debe aplicar en forma gradual y constante. Bueno, ahí vamos a ver ustedes cuando hagan el laboratorio, van a tener que aplicarla como se realiza con un equipo que no es automático, sino que es manual. Vamos a tratar de evitar la carga en diente de sierra y que sea lo más constante que posible. Y la aplicación debe estar exenta de vibraciones internas o externas. Es decir, interna cuando aplico la carga, o externa si no tengo el banco porta probeta que está vibrando, por ejemplo. Eso tampoco es digamos, favorable para el ensayo. La impronta, en lo posible, tiene que ser de tipo simétrico y normalmente, si estamos trabajando con una dureza de Brinell, de Knox o de Vickers, bueno, en el caso particular de Brinell, se deben tomar los valores promedios de 2 diámetros ortogonales para sacar un valor promedio y los resultados son estadístico. ¿Qué significa? Con un solo dato es muy difícil sacar una conclusión. Van haciendo varios ensayos y ustedes van viendo cuál es el intervalo de confianza estadístico que quieren llegar a tener. Más es la dispersión de datos, más es la cantidad de ensayos que tienen que realizar. Bueno, acá tenemos la microdureza VIX, que ya lo hemos visto. En el caso de los ensayos de dureza que utilizan el método de Robote, tenemos el caso de Short. Podemos decir que prácticamente en estos materiales, en estos ensayos, no se produce, digamos, una destrucción del material, aunque puede producirse una marca, una pequeña huella. Permite, sobre todo en el ensayo SOR, permite medir durezas de piezas que están terminadas y sobre todo acá sí la superficie tiene que estar perfectamente pulida para obtener con precisión los datos del ensayo. Y podemos decir que es el único ensayo que podemos, dentro de esta tanda de ensayos que hemos analizado, que podemos decir que es no destructivo, ya que no se cambia, digamos,
demasiadas las características geométricas de la pieza para medir la medida de este ensayo. Una aplicación particular, y es el ensayo de dureza LID, consiste básicamente en que tenemos un impactador que tiene un imán, acá tiene una bolilla de carburo de tungsteno, y este este impactador o este percutor está sujeto a un resorte, va con una determinada velocidad, pasa por unas bobinas en esta conformación, digamos, de este ensayo, impacta, y en función de las características elásticas que tienen que ver con la dureza del material, este mismo percutor va a rebotar y va con otra velocidad, y como tiene un imán, esto se va a traducir en flujos, digamos, de tensión, que se van a traducir posteriormente en el nivel de dureza que tiene el material. Como pueden ver, es un método muy rápido y tienen una ventaja que la van a ver cuando hagan el laboratorio para no entretenerlos. Ahora, una de las principales aplicaciones que tenemos con los métodos de dureza es el ensayo de Jominy, que es para ver la templabilidad de los materiales. El método consiste básicamente en que tengo una probeta, que es la que figura acá, en donde yo he maquinado a lo largo de la parte axial, para que me quede una superficie plana donde yo pueda medir después la dureza. Llevo a un horno que está acá arriba a una cierta temperatura, posteriormente rápidamente desciende hacia la cuba del tratamiento térmico, en donde impacta sobre esta superficie de la probeta, un chorro con una cantidad de controlada, digamos, de caudal de agua, y una vez que ya está fría, o sea que hay un gradiente de temperatura en esta dirección, una vez que está fría la probeta, yo comienzo a medir en cada uno de estos puntos axiales la dureza, y la traduzco en dureza versus distancia. El cero, es el cero que está acá, y este valor que está acá, supongamos 80, 90, es este valor. Obviamente, donde se enfrió más rápido la dureza es mayor, y donde se enfrió hacia el extremo de la probeta va a ser menor. De acuerdo a cómo es la curva, yo puedo tener distintos tipos de templabilidad. Acá tenemos, por ejemplo, distintas curvas, o la podemos ver sobre esta misma curva. Una curva, por ejemplo, que sea de este tipo, va a tener mayor templabilidad que una curva de este tipo, donde pierde hacia el interior de la pieza rápidamente la capacidad de adquirir dureza. Bueno, esto es un ensayo de Jominy muy utilizado para ver las características de templabilidad del material. Pregunta hasta aquí de dureza. Bueno, otra de las formas de medir propiedades de los materiales es aplicando de manera instantánea una carga, y son los tipos de ensayos de impacto, donde vamos a ver básicamente dos tipos: el ensayo de Charpy y el ensayo de ISO. ¿Cómo hacemos para aplicar instantáneamente una carga en este tipo de ensayos? Bueno, yo acá tengo un péndulo que es un martillo, que pendula. Teóricamente, si no hay ninguna probeta en el camino de este martillo y no hay ningún tipo de, o el roce es despreciable y la fricción del viento es despreciable, la altura esta H inicial del martillo debería reproducirse cuando pasa máxima energía potencial, máxima energía cinética, máxima energía cinética, y H tendría que volver el péndulo del martillo hasta el otro extremo. Si yo coloco una probeta justo en el circuito de este martillo,
vamos a ver que va a haber un trabajo para la ruptura de la misma y el valor de H al final del péndulo va a ser un valor de H'. Bueno, como todos los ensayos, las probetas van a estar estandarizadas. Para el ensayo o el método Charpy, la probeta está simplemente apoyada, en donde la entalladura que tiene la probeta, que puede ser de distinto tipo, como vemos acá, está opuesta a la cara en donde choca el martillo, con dimensiones perfectamente estandarizadas y con terminaciones en las entalladuras estas que realizamos perfectamente pulidas para que no haya efecto, digamos, de concentración de tensiones que pueden dar resultados de tipo falso. Entonces, lo que obtenemos entonces de este ensayo es el módulo de resiliencia que está dado por la masa del martillo, por el delta de H, que es el delta de altura, dividido la sección resiliente de la probeta. ¿Por qué hacemos este tipo de entalladuras? Y porque de esa manera yo sé que acá va a haber una concentración de tensión y la sección que va a actuar va a ser exactamente esta sección. Porque si yo no tuviera entalladura, es probable que la fractura propague en cualquier forma y dirección. Por lo tanto, si supongamos que propague la ruptura es en este sentido, la sección que yo estaría considerando sería una sección cualquiera y yo, cuando tengo que aplicar esta fórmula, este valor de S sería un valor desconocido. Entonces, para eso utilizamos las probetas que están entalladas. El otro método, aparte del Charpy, es el método ISOT, que también consiste en un martillo, esta es la parte del martillo que pega a la probeta. A diferencia del caso anterior, la probeta está empotrada y la entalladura está en el mismo sentido, en la misma cara donde golpea el martillo, como se ve acá la imagen, y obviamente cualquiera de los dos métodos va a dar el mismo resultado para tal caso. La probeta están, digamos, perfectamente normalizadas e inclusive yo les había comentado que la entalladura tiene que ver con la terminación, digamos, tiene que estar con un pulido espejo para que no tengamos resultados erróneos. Fíjense en acá, bueno, no se ve muy claramente, pero este es un método que es muy útil para ver cuál es la transición dúctil frágil de un material que se deforma o que no se deforma. Fíjense, en este caso, tenemos, por ejemplo, para distintos tipos de un acero al carbono con distintos porcentajes de carbono, cómo en función de la matriz química puedo pasar de un material, y en función de la temperatura, por supuesto, de un material que tiene un comportamiento dúctil, como es este caso, a un comportamiento frágil, como es un acero al carbono de 0 a 11%. ¿Qué significa esto? Que con un rango de temperatura muy pequeñito, yo prácticamente rompo el material con muy poca energía. ¿Ven? Acá. Mientras que estas son curvas que tienden a tener una temperatura de transición mucho más importante. Esto es muy riesgoso para materiales que van a trabajar, por ejemplo, a bajas temperaturas, se convierten en materiales extremadamente frágiles que van a romper con muy poca energía. Es decir, con muy poca energía yo puedo realmente partir literalmente un material que a una temperatura mayor ha estado calculado que se necesita una gran energía para romperlo, a unos pocos grados de diferencia yo puedo fracturar ese material con
muy poca energía. Por lo tanto, la gran importancia que tiene este método de poder determinar cuál es la transición dúctil frágil de este tipo de material. Bueno, y como vimos en la fórmula anteriormente, las unidades en las cuales vamos a representar este tipo de módulo de resiliencia es en joule por centímetro cuadrado o kilográmetros por centímetro cuadrado. Para identificar si el método ha sido Charpy o ha sido ISO, el módulo de resiliencia acá se le suele colocar una C o una I para identificar qué tipo de ensayo es el que hemos utilizado. Bueno, obviamente los factores que afectan la resiliencia tienen que ver con la velocidad del péndulo, es importante, la temperatura y el radio de la entalladura también afectan el módulo de resiliencia. Si bien esto está perfectamente estandarizado, son factores que hay que tener en cuenta por si tenemos resultados, digamos, no muy comparables. Bien, si no hay pregunta, pasamos al otro método, o los métodos que tienen que ver con la aplicación de las cargas y algún otra variable, como sea la temperatura en el tiempo. El método conocido como fluencia lenta o fluencia creep, lo que utilizamos básicamente es un sistema de carga que podemos ir cambiándola para cada uno de los ensayos que hagamos. Tenemos una probeta que va a ir roscada para evitar deslizamiento con las mordazas, y vamos a tener un horno que nos va a permitir termostatizar a cada una de las temperaturas de análisis este tipo de ensayo. Las probetas perfectamente estandarizadas, y lo que obtenemos son básicamente curvas de este tipo, en donde tenemos deformación versus tiempo, en donde tenemos, cuando se carga instantáneamente, una deformación instantánea de sub-cero. Posteriormente hay una primera etapa donde la derivada de la deformación respecto del tiempo va disminuyendo hasta este punto en donde se hace constante la derivada de la deformación respecto del tiempo, y superada esta segunda etapa entramos en donde comienza a hacerse cada vez mayor la derivada de la deformación respecto del tiempo hasta que el material se fractura. Obviamente estas curvas van a depender, y las fases que encontramos de ellas, de la deformación en función del tiempo, va a depender del esfuerzo o de la carga que nosotros estamos aplicando y de la temperatura que tenemos en este horno. Al aumentar alguna de ellas o ambas, vamos a tener curvas que pueden llegar a ser tan drásticas como esta, en donde podemos ver que en poco tiempo el material se rompe. Idealmente, y desde el punto de vista de la ingeniería, a nosotros nos conviene que estos materiales no superen jamás la fase 2 o la etapa 2 en el diagrama de deformación versus tiempo. ¿Dónde se hace muy importante este análisis? Por ejemplo, en un álave de un avión hay una característica que hay una fuerza de tracción que cuando está funcionando obviamente la turbina, que está solicitando a este álave, y además tenemos el efecto de la temperatura, que son obviamente las dos características para que se produzca esta deformación. Entonces nosotros vamos a tener ábacos en donde para un determinado esfuerzo y en función del tiempo nos dicen que, y obviamente la temperatura a la cual está trabajando, cuál es el tiempo en el cual se va a producir la ruptura del material, es decir, cuando estamos en este punto final de ruptura, y es algo muy interesante conocerlo para un álave, ¿no? Porque se rompa mientras está funcionando y mientras estamos en vuelo, estamos medio complicados, ¿no? Bueno, las características, este es el álave, y las características que tenemos es esto,
y la región de rotura obviamente va a ser una rotura de tipo intergranular, y vemos cómo esta imagen denota el problema. Todos estos estudios aparecen porque los ingenieros de alguna época hacían todos los cálculos y después veían que los materiales colapsaban inexorablemente. Entonces, eso llevó a hacer estos ensayos, de duración en el tiempo, que permiten predecir, en algunos casos, cuándo es que va a colapsar el material. Obviamente, en un caso extremo tenemos una turbina de un avión que tiene este tipo de problemas de fluencia lenta o de desgarramiento lento, y ahí obviamente un tema riesgoso por las vidas humanas que están en juego, pero también pueden ser tensores que están sometidos a tensión permanente y tienen efecto de la temperatura que pueden realmente en el tiempo colapsar. Y eso es grave porque obviamente cuando rompen drásticamente, por más que hayan sido en el momento en el que han sido calculados y en el momento en el que han sido instalados, hayan estado perfectamente funcionando. Pero con el tiempo esto puede cambiar, como vimos en el grafiquito en el tiempo la historia cambia y las deformaciones pueden llegar hasta un nivel de ruptura. Bueno, otro de los ensayos de fatiga, que también se daba mucho en los ejes de los ferrocarriles en Alemania, llevaron a que se investigue por qué se rompían en el tiempo, cuando el cálculo daba que tenían que durar muchísimo más tiempo. Y eso se debe a que cuando los ejes están sometidos a distintos tipos de solicitaciones alternantes, ya sean de signo opuesto o del mismo signo, pero alternante, como podemos ver acá en la gráfica, donde tenemos esfuerzos alternantes simétricos, esfuerzos repetidos asimétricos o esfuerzo oscilante, como en el caso C, en donde hay un valor de solicitación máxima y un valor de solicitación mínima, un valor llamado amplitud, que es un medio de la diferencia de la solicitación máxima y la solicitación mínima, o un valor de delta de solicitación, que es la diferencia de esta solicitación máxima o solicitación mínima, o un valor de solicitación medio, que es un promedio de la suma de las dos solicitaciones, y un valor R, por ejemplo, que es la relación entre sigma mínimo a sigma máximo. Con esos datos, que son los que vamos a verlo muy repetidamente en las gráficas, podemos en una máquina distintos tipos de ensayos. En este caso hacemos un ensayo de flexión alternada. Acá tenemos una probeta que está completamente estandarizada, que tiene esta forma, y acá tenemos una solicitación, y lo que hacemos, esta probeta va girando. En un momento dado, en un instante dado, fíjense, esta probeta, que está con esta carga, va a estar comprimida en esta zona y va a estar fraccionada en esta zona, y en un momento dado donde gira 180 grados, se van a invertir las solicitaciones. Va a estar la zona traccionada donde estaba comprimida y una zona comprimida en donde va a estar traccionada. Esto conlleva a que cuando se dan una combinación de número de ciclos con digamos, la solicitación determinada, la probeta en algún punto va a romperse. Inicialmente se inicia acá la fractura, se propaga en estas líneas de intrusiones e pultrusiones, como se puede observar, y finalmente falla con fractura de tipo frágil en esta sección y el material se rompe. Por lo tanto, nosotros tenemos, acá habíamos visto, que un tacómetro que mide la cantidad de vueltas que da el motor, que va a ser la cantidad de ciclos en los cuales vamos alternando el esfuerzo, y si nosotros trazamos para un determinado esfuerzo, que tendrá que ver con este peso que yo estoy colocando acá, y en el tacómetro medimos la cantidad de ciclos, puedo llevar a una curva de esfuerzo versus ciclos, en donde vemos que
se diferencian 3 fases perfectamente definidas. Cuando los ciclos y la ruptura está entre 0 y 10 a la cuarta de ciclos, se dice que hay una fatiga de tipo ciclocíclica o zona 1. En una zona 2, entre 10 a la cuarta y 10 a la 7 ciclos, tenemos resistencia limitada a la fatiga. Y si estamos en zona 3, mayor a 10 a la 7 ciclos, tenemos una resistencia, se dice ilimitada, pero en realidad no es ilimitado, pero una resistencia máxima a la fatiga, porque en algún momento también lo mismo puede llegar a romper el material. ¿De qué va a depender entonces este ensayo a la fatiga? Bueno, si yo hablo de ciclo, está asociado a una frecuencia. No es lo mismo tener un ciclo que se repite por unidad de tiempo pocas veces que se repite por unidad de tiempo muchas veces. Y esa cantidad de repetición la podemos expresar en hertz, tantos ciclos por unidad de tiempo. Fíjense, para un mismo esfuerzo, la cantidad de ciclos que dura ese material es mucho mayor para menor frecuencia. Fíjense, para un mismo esfuerzo, supongamos 8 megapascales, el mismo material que está sometido a 40 Hz va a romper en mucho menos ciclos que un material que está, digamos, sometido a un ciclo de 20 Hz. Por otro lado, también que es importante saber cómo es la terminación del material que está sometido a este tipo de ensayo. Fíjense, un material que está, digamos, no está pulido, como en este caso de aquí, para la misma solicitación va a durar pocos ciclos, mientras que un material que está con una terminación pulida va a durar para la misma solicitación mucho más ciclos. Posteriormente, también acá tiene mucho que ver si tenemos entalladuras, por ejemplo, dentro de ese, no imaginemos un eje en el cual hay algún tipo de entalladura donde se va a colocar algún otro tipo de acople, etcétera, etcétera. De acuerdo al radio de esa entalladura que se haga en el eje, vamos a ver que también para una misma solicitación, un radio menor tiene mucho menos duración de ciclos que un radio mayor. Esto tiene mucho que ver con el tipo de diseño que nosotros podamos asistir. Y obviamente esto también está fuertemente vinculado, y eso lo vimos ya en el caso del tema anterior, cuando tenemos una fatiga asociada a un ambiente corrosivo. Mientras más corrosivo tengamos el material de trabajo, muchos menos ciclos van a durar estos materiales que están sometidos con dos efectos, no solo la fatiga mecánica, sino también sinérgicamente vinculado con el medio corrosivo del ensayo. Bien, y para ya terminar prácticamente, podemos ver que hasta ahora todos estos ensayos nos han dado valores que nada nos decían respecto a qué pasa cuando existen distintos tipos de defectos en el material, y tiene que ver con la tenacidad a la fractura. Supongamos que yo estuve construyendo cualquier equipo y dentro de la construcción es inevitable que se raye la superficie del material o que el material tenga algún defecto interno, como este caso acá, en donde si analizamos un material que tiene ya sea un defecto superficial o un defecto interno, y vemos y aplicamos alguna solicitación, vamos a ver que en el defecto va a haber una concentración de tensiones, como puede verse acá, que puede ser muy importante, como se puede determinar acá, a través de este factor de intensidad de esfuerzo, muy importante, y de manera tal que puede hacer fracasar el material por más que hayamos hecho un cálculo.
Este es el valor nominal. Sin embargo, fíjense, en este extremo del defecto o en este punto del defecto, ese valor nominal toma un valor n veces superior y que tiene que ver con esta ecuación, donde I es una constante geométrica normalmente de orden 1, sigma es el esfuerzo aplicado, y por la raíz de pi por A, donde A es la longitud de la grieta. Fíjense que es un efecto de concentración de tensiones. Esto, un caso típico ocurre cuando partimos un vidrio. Un vidrio yo lo marco, hago una marca de este tipo y con muy poco esfuerzo lo rompo, ¿verdad? Así es como los vidrieros cortan los vidrios. Entonces, si ustedes hacen un análisis de la resistencia del vidrio, van a decir, ¿cómo puede ser si yo apliqué este esfuerzo nominal y se rompió el vidrio? Cuando este esfuerzo es mucho menor que el esfuerzo de ruptura del vidrio. Pero bueno, la concentración de tensiones, sobre todo en materiales frágiles, me llevan a que este valor de concentración es tal que me permite una fractura frágil del material con muy poco esfuerzo. Bueno, a través de ensayos y el crítico, el ensayo de tenacidad fractura crítico es cuando el sigma alcanza el sigma de fluencia, se lleva a través de una máquina como esta. Estos son los soportes de las máquinas que vienen acá, el material tiene este tipo de fractura y se ensayan y obtenemos distintos valores de tenacidad a la fractura. Entonces tenemos que conocer, obviamente, dentro de las variables, obviamente, de importancia está el valor del esfuerzo de fluencia y cómo es la dimensión del defecto, que es lo que tenemos aquí. Cuando nosotros tenemos expresado K1, significa que el esfuerzo está realizado de esta manera, pero existen otros tipos de modos, como ser este K1, dijimos, el esfuerzo está realizado de esta manera, el modo 2, el esfuerzo se realiza de esta forma, y en el modo 3 el esfuerzo se realiza de esta forma. O sea que cuando ustedes tengan los valores críticos, de acuerdo al K, qué letra aparezca acá, van a saber si el modo fuese el 1, el 2 o el 3, y esto está obviamente tabulado para cada material en función del signo de fluencia, en función de las características geométricas del defecto que nosotros podemos tener, que puede ser superficial o interior, cuál es el valor permitido para que el material no colapse. Esa es la bibliografía que van a utilizar, están en los apuntes y un mensaje. ¿Preguntas? No, profe, de mi parte. Se han dormido todos, ¿no? Qué malo eso. Bueno, Pregunta por ahora. bueno, listo. Cualquier cosita estamos en consulta permanente. Que tengan perdón, ¿alguna pregunta? No, soy Join. Te digo que nos vemos mañana de 9 a 9 y media es una evaluación por tema y de 9 y media a 10 la de corrosión. Y a las 10 arrancamos con el TP. Bueno, muy buenas noches y acá la imagen esta.